Comunidad, los saludos a su compadre John Juan Gancho, la bienvenida aquí a John Churgen, su canal de Fighting, con este video, un video más. Así como han visto el título o la miniatura de este video, es correcto, vamos a hacer un análisis profundo. Este es otro Hablemos de, antes de todo, un video que fluye, platicamos, charlamos, hablamos del tema en cuestión y sin edición. No hay profundidad en la edición ni nada de eso como otros de mis videos. En fin, ¿y de qué vamos a hablar? John Churgen, así es, vamos a hablar de un tema que podría ser polémico, podría muchos ni siquiera considerar como de discusión, pero un tema del que se tiene que hablar sí o sí, del por qué KOF es un juego difícil y no tiene nada de malo reconocer. A lo que venimos, vamos a ver por qué. La segunda cosa que les tengo que decir, quiero empezar el video diciendo que este video no tiene la intención de demeritar ningún juego de pelea. Amo Street Fighter, amo Guilty Gear, me encanta Guilty Gear, Vampire Savior. Yo vivo, fluyo, nado, respiro en el bello mundo del juego de peleas. No tiene la intención de demeritar ninguna franquicia, ni tampoco tiene la intención de como ir en contra de pues, otros colegas influencers, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque esto nace a raíz de un tweet citado que yo hice en Twitter, en donde dos personas muy influyentes de la FGC hicieron el comentario de que tanto como personajes de Street Fighter podrían brincar a KOF y de que KOF no era un juego difícil, que era de lo más fácil de accesible y demás, y que si tú eras Street Fighter 5 player, pues podrías brincar a KOF sin ningún problema. Yo quiero decir, voy a empezar a explicar, repito, esta es mi opinión. Ustedes me pueden dejar la suya en los comentarios, pero yo quiero creer que no puede, o sea, quiero empezar este video diciendo que el KOF es un tema muy profundo que no viene de ahorita del 15 y los nuevos fans que se estén sumando. El KOF viene desde incluso hasta de Fatal Fury, Arte de Pelear y desde esos cimientos. En ese entonces, a lo que hemos llegado hoy, considero que KOF, voy a desglosarles estos en 8 puntos aproximadamente, empezando por el punto de sus mecánicas, porque en las mecánicas nosotros podemos encontrar que KOF empezó siendo como su fiel a lo que Neo Geo proponía y el grado de dificultad. Teníamos esquive de lado a lado en Samurai Shodown, teníamos esquive de paneles en Fatal Fury, cosas que Capcom pues estaba lejos de pretender intentar. Teníamos también en muchos aspectos el tema del quinto, cuyo es memorable, el quinto es antropología de los juegos de pelea, es un fenómeno cultural para todos nosotros que lo propuso Arte de Pelear, la mecánica de cargar energía. Entonces cada quien fue de uno por uno, pero Street Fighter, mientras se enfocaba en hacer actualizaciones de su propia franquicia, SNK se encargaba de que cada juego fuera diferente. Los Fatal Fury 1, el Fatal Fury 2 Special, el Real Bout, todos son juegos, el 3 no se diga también, el Real Bout Special, son juegos que vibran porque fueron dinámicos una entrega con otra. En cuanto Capcom pues seguía con Street, el Turbo y todo, y veíamos pequeños retoques, luego al final metió los Super, centró a Akuma, cosas que hizo bien para su momento, pero encontrábamos verdaderamente un número más pesado de mecánicas por el lado de SNK. Eso es legítimo, replico, no estoy pesando en ningún lado de la balanza, me encantan los dos. Después, en cuanto a mecánicas, cuando Arte de Pelear intenta cosas diferentes, el Arte de Pelear 3 también agarra su camino, Samurai Shodown también agarra su propio camino, pero siempre vimos esa cuestión. El Samurai Shodown 3 es una ruptura a nivel gráfico, Arte de Pelear 3 también es una ruptura a nivel gráfico. Posteriormente vimos que también Street Fighter le entró al alfa, ¿no? Con estas cosas brillantes y grandiosas, metió el que truenas la barra y sacaba sombras, metió el Alpha Counter, que también hay que decir que son grandes mecánicas en cuanto a aportación de juegos de pelea. Mientras por el otro lado teníamos que el KOF tenía la rodada, tenía el esquive y luego podías rematar, tenía los CD, que eran el golpe extra fuerte, tenías también cargar, tenías los super dobles, ¿no? Cuando metías el super en el 96 que empezó, en el año 96, fíjense, el super como tal, pero metiéndolo con la vida parpadeante, entraba doble. Entonces, quiero decir, como esta introducción en cuanto a mecánicas, y voy a hablar de un KOF muy particular, la KOF 99. La KOF 99 propuso el brinco hacia atrás que regresaba y Clark, por ejemplo, le favorece mucho eso. King, que tenía su input de golpes. Y también el tema de los strikers y también el tema de las barras. Tronarla para hacer cancels. Cancels, sí, lo oyeron bien, cancels. Y el tema para hacer el armor.
con esto no voy a hacer como una línea del tiempo de qué propuso uno y el otro, porque eso daría para un video en especial. Pero con esto solamente voy a dar para decir que de la 99, que viniendo de la 96, 97, 94, 25 como quiera, 96, 97, 98, 99, fueron giros muy bruscos año con año en 4 COFs. De la 99 a la 2000, 2001, los strikers, que si te aviento 3, o que si reservo un personaje, hay muchas variaciones, inclusive hasta en lo visual. Ya si nos vamos de la 2001 a la 2002, que sigue viva, a la 2003, es un giro muy radical. La 2003 sobre todo es un giro muy radical. Y son cosas que SNK se atrevió a hacer, inclusive arriesgándose al fracaso de su propia entrega. Ya de ahí en más tenemos la 11, que es punto y aparte. Tenemos la 12, que pues mejor no la saltamos y nos vamos directo a la 13, que son punto y aparte. 14 y en donde estamos hoy, 15. El Third Strike es un juego que me encanta, es de mis favoritos. También es un juego, yo creo que... Yo tengo aquí un Hablemos de los juegos de pelea a nivel Dios, en donde tengo Street Fighter Third Strike, en donde tengo a Guilty Gear, donde tengo también juegos como Marvel vs. Capcom 2 y demás. El punto es que siento que las mecánicas, para resumir este punto de las mecánicas, hacen que KOF sea un juego complicado. ¿Por qué? Porque tú podrías estar aprendiendo todas las mecánicas en un KOF y en el siguiente KOF te cambiaban casi la mitad de toda la jugada y SNK se atrevía a meter grandes dinámicas. La 99, con el brinco hacia atrás y el regreso, o brinco hacia atrás pero mejor golpe, con esa opción, es lo que hoy tenemos como el V-Shift en Street Fighter V. Los V-Reversal y otras cosas que son más de rebote son muy parecidas a mecánicas que KOF propuso muchos años atrás. El tema es que también Street Fighter ha cambiado inclusive para su propia franquicia. ¿Qué quiero decir con esto? Tú al jugador le haces en Street Fighter 3 usar los 2 hemisferios del cerebro, el parry y demás. En Street Fighter 4 le haces seguir usando esos 2 hemisferios del cerebro, le quitas el parry pero le compensas con el focus attack. Y también le compensas con ese estilo de combos donde el timing es súper preciso y haces que el jugador se esfuerce más en la ejecución. Ya tienes jugadores brillantes como Daigo, por citar al mero sabor ranchero. En Street Fighter V le quitaste todo eso de tus 2. Entonces ahí Capcom está haciendo lo suyo con su propia franquicia. En cuanto a KOF también se ha atrevido a quitar, pero también se ha atrevido a agregar. Por ejemplo en la 13, particularmente hablando de la 13 y de la 4, que son las que sostuvieron los juegos de pelea en esos años, 2008 por ahí. No, o sea, la 13 es un KOF que dividió mucho a la comunidad, pero no la dividió por separarla, la dividió simplemente porque hay jugadores KOFeros y esto es normal. KOF nos rebasa. A mí me han rebasado varios KOF en donde yo ya no le puedo seguir el ritmo. Yo ya no puedo seguir ahí, yo ya no puedo superarme. Y para superarme tal vez tendría que hacer una serie de sacrificios y de entregas que han hecho otros jugadores que están en la cima. ¿Por qué? Porque particularmente KOF, repito, y hablando de Third Strike, pues tienes 3 reediciones de Third Strike. En cuanto a KOF, pues tienes KOFs diferentes unos con otros, ¿no? Pero KOF, lo que hace y lo que provoca, saliendo en esa época donde salía un año con año, es que tú no pudieras encontrar la meta del juego en tan poco tiempo. Por eso es que hasta hoy en la 98, Dio Xiaohai sigue encontrando jugadas de maravilla. Camarón en la 2002 sigue haciendo jugadas de maravilla con Athena, el Athena Player reconocido por excelencia, porque toma años, no lo íbamos a conseguir de un KOF uno tras otro. Hasta el día de hoy, el llegar a ese nivel donde están esos jugadores es una entrega de vida de muchísimos años, y para allá voy a ir en algún momento. Entonces, para confirmar, yo estoy en la postura, en mi opinión, que KOF sí es un juego difícil y no tiene nada de malo aceptarlo. Antes de seguir, quiero decir que si KOF es un juego difícil y no debe asustar a los jugadores, no te tiene por qué asustar. No es como que, ahí te va, mejor juega un juego fácil, Granblue Fantasy Versus de inputs BB, de simplificados, la simplificación a su máximo esplendor, DNF Duel. Mejor entrale a esos. ¿No? O sea, si tú amas una franquicia, lo que cueste y vas a estar. Y vas a subir de novato a intermedio, y intermedio a máxima figura, si lo quieres ver así, lo que cueste. Y si llega un momento donde tienes un estancamiento, no te vas a salir del juego, vas a seguir ahí viendo la reta de los mejores, porque KOF tiene esa esencia de la vieja escuela, en donde tú sabías que no eras el mejor, pero podías estar ahí 24 horas y podemos seguir estando ahí 24 horas viendo las retas de los mejores.
Los torneos, podemos echarnos un torneo completo de los mejores. Yo no estoy ahí, yo ya no alcancé, yo ya no pude, yo ya no pasa nada. Yo me encanta ver cómo hacen jugadas de maravilla los mejores. Eso tiene KOF porque es parte de su esencia de la vieja escuela y es parte del amor que le tenemos a esa franquicia. La verdad, le tienes tanto amor que tú vas a seguir ahí y vas a ser bueno y hasta donde puedas. Y ok, si no soy bueno como jugador, pues quiero hacerme bueno como creador de contenido o quiero hacerme bueno como descubriendo el lore, ¿no? Explorando en el lore, quiero estudiar el KOF de otra manera. Son fenómenos que muy difícil otros juegos de pelea logran tener porque el fenómeno del amor por KOF es muy integral, abarca todo. Hay fans para todo. Quiero ser el mejor cosplayer, ahí está. Quiero ser el mejor dibujante de fanarts de KOF, ahí está. Porque como jugador, pues sí calé y todo, pero no llegué a lo que están los dioses. Y ahorita voy para allá. Quiero dejar eso muy en claro. Antes de que no tiene nada de mal. Hoy en día no nos podemos como achicar ante que nos digan, oye, ¿y está difícil? Sí, está difícil. Ah, entonces no le entro. No, entonces no le entro ni para qué. No. ¿Por qué? Porque los que producen los juegos de pelea, los que producen, desarrollan, diseñan y demás los juegos de pelea, son mentes brillantes. Ahí tienes a Daisuke Shiwatari en Guilty Gear. Un juego que él hizo de cero y que, hablando específicamente de Guilty Gear Xrd Revolution 2, es la metafísica de los juegos de pelea. Es un juego que te da todas las fórmulas sabidas por haber para que tú crees nuevos mundos, para que tú de verdad hagas cosas que nunca se han visto. Y me quedo corto con lo que estoy diciendo. Entonces, ¿tú crees que esos genios hacen juegos para que los descifres así como rompecabezas en 2-3 jugadas y ya? Claro que no. Claro que no. Y eso tienen esencialmente algunos KOFs. O la mayoría, o particularmente eso tienen los jugadores profesionales que hasta el día de hoy siguen descubriendo cosas nuevas. ¿Por qué? Porque son ellos los que están ahí, los que ya ven con el KOF con otros ojos, los que tienen un nivel de ejecución perfecta. Así que no tiene nada de malo decir que un juego de peleas es difícil. Es difícil, ahora le está bien. Y tú amas el juego, vas a esforzarte hasta donde puedas, porque también seguro tienes responsabilidades y demás, no tienes tanto tiempo de jugar, ya no estás para esos trotes. Pero ¿qué tiene que ser difícil? ¿Qué tiene que ser exigente? ¿Qué tiene que ser demandante? El único juego que hasta hoy no se ha achicado tanto con la simplificación es KOF. Un ejemplo y lo voy a dejar aquí. Es el único juego que ahorita de los que están, pilares, no tiene agarre de comandos. Que aprietes 2 botones y te agarre. Guilty Gear lo tenía en Rev 2, pero ya se dio con Stripe. El botón de agarre en el aire, el botón de agarre en el piso. Creas una dependencia al agarre bruta. Ahí tienen la reta de Street Fighter V donde ganas haciendo 5 agarres en la esquina y luego mejor un shimmy y haces que de eso se trate. KOF no ha cedido en eso. El agarre sigue siendo el agarre tradicional. Ha cedido en otras cosas que hemos visto como cómo se ejecutan los clímax hoy. También ha cedido en del autocombo, ¿no? Y esos detalles, pero la pureza del juego que lo convierte en una diferencia de niveles unos con otros, de que domines los saltos cortos, la barrida, no siempre debes abusar de la barrida, no para todo debes barrerte, ahí está. El juego rápido que conocemos. Voy a pasar a otro punto, pero de verdad, si escuchan, oye, este juego es difícil pues nosotros estamos para grandes cosas, para retos, para desafíos. Y también el tema de lidiar con la frustración. No es culpa del juego, ese es un problema de nosotros. Eso somos nosotros, de cómo podríamos estar acostumbrados a saber lidiar con la derrota. Y todas estas cosas las han superado los jugadores que están hasta arriba. Las han sabido superar. De que hoy no estudié y pierdes, esfuérzate. Esas son metas y propósitos que los jugadores que están hasta arriba han sabido superar. Entonces, esta es mi opinión. Voy a seguir avanzando con otro par de conceptos. Porque ya he mencionado pues, el tema de las mecánicas por demás, también el tema de su evolución disparada, un KOF con otro, la evolución disparada que tiene un KOF entrega con entrega. También quiero decir, otra de las cosas muy puntuales es que el nivel en KOF, y esto lo tengo que dejar en claro aquí, el nivel en KOF es muy marcado, banda, es muy marcado. Novatos, intermedios, dioses. O buenos y dioses, si quieres verlo así, otro más allá. Camarón, Kula, Bala, Basurto, Ruletas, Bart, Shadow, León Guanajuato, Abraham, Violent Caín, el Rosa, y nadie se me ofenda si me faltaron, banda, pero son ejemplos de jugadores que ustedes se darán cuenta cuando quiero hacer que es muy marcada la diferencia de nivel, es que podemos tener. Y esto es hablando de aquí, Toshi, por abrirnos de fuera de México.
Mis respetos, no sé, a muchos otros que me falten. Saludos y respetos para todos, banda, alrededor del mundo. Yo sé que están brasileños, Cabecinas, Sabolciño y demás. El punto es que la diferencia de niveles es muy marcada porque esos que son los genios de la 2002 no son los genios de la 13. Lo que hizo Bala en la 13 en el Evo es para la historia y va a pasar a la historia. Así, It's Romance también anda por ahí, también se cuela en esas situaciones. Y son cosas que el que es el mejor de la 13 también no es el mejor de la 14. Y que es el que es el mejor de la 98 pues tampoco va a ser, porque de la 2002 UM, ¿no? Y tienes a Rafa Basurto. Entonces eso es algo que es muy palpable en el KOF. Pero de alguna manera Güero Samilla también es otro que debo mencionar. Algo que es muy marcado es que siempre los vas a ver figurando en el top 8, en la cima. Y en la 15 no va a cambiar. Los mejores coferos que acabo de decir van a seguir siendo los mejores coferos en la 15. Por ADN, porque ya han entregado su vida entera. Lo único que tienen que hacer es actualizarse y seguir ahí. Seguir redescubriéndolo todo, seguir llegando a la meta del KOF, seguir conquistando, saliendo del país, luchando por dejar a México, en fin, su orgullo, su nombre, buscando patrocinios, siguiendo moviendo la escena. Eso es su vida. Quiero decir otra cosa, que el sacrificio que ellos hacen, hasta por anécdota, porque los conozco a todos, banda. Los conozco a todos, tengo entrevista con la mayoría aquí en el canal, chéquenlo. Tengo un playlist que se llama Here Comes the New Challenger y ahí están las entrevistas con la mayoría de todos los que les acabo de mencionar. Ellos tienen anécdotas en donde, ¿sabes qué? Me quiero hacer el mejor en la 2002 UM, ¿qué hago? Me tuve que ir a vivir un mes a casa de fulanito para superarme, para subir mi nivel. Oye, quiero ser el mejor de esto, ¿qué hago? Ellos hacen cosas así, cosas fuera de este mundo. Y algunos de ellos están dispuestos a ayudar a los que están en nivel intermedio, porque de nivel amateur, novato, recién llegado a intermedio, se puede llegar. Pero del medio a Dios está bien difícil. Cada peldaño que avances cuesta uno y la mitad del otro. Eso hace que es el KOF un juego que no cualquiera puede convertirse en el mejor. Sí, ahí tienes fenómenos como el de Vegeta, que también es alguien que llegó New Gen a la 2002. Es por estimulación. ¿Y por qué? Por la pasión al juego. Y así como él, sin duda pueden llegar muchos más. Solamente que hay que mejorar, esforzarte, practicar, cambiar hábitos, escuchar consejos, hacer todas estas cosas, mejorar tu ejecución, que van más allá del juego, ¿sale? Eso es un tema de la diferencia de nivel, es muy marcada en KOF. Y los que ahí tienen a Xiaohai, banda, con una mano, diciendo que todos los latinos que no me vuelvan a hacer perder mi tiempo, Xiaohai. Y así como Xiaohai, abriéndonos fuera de Latinoamérica, ahí tienen otros dioses, comunidad. Y son ejemplos palpables de la diferencia de nivel que es muy marcada porque KOF es un juego difícil. Si fuera fácil, cualquiera llegaría ahí, cualquiera le ganaría a Daigo Umehara. Cualquier hijo de vecino. Y el que entendió esta última referencia sabe a lo que me estoy refiriendo. Muy bien, comunidad, otra de las cosas es el roster. En KOF, para ser más puntual, en KOF te tienes que aprender 60 y tantos matches con todos los personajes. Tienes que saber acomodar tu tercia, el acomodo es muy importante, pero tienes que saber jugar con 3. Uno que te dé barras, uno que haga el daño, uno que sea el que va a hacer el comeback si vas perdiendo. O sea, si apenas uno está siendo el mejor con un jugador en cualquier otro juego de pelea, tienes un counter pick ahí para cualquier cosa. Acá son 3 monos. Y luego los que ya son más pros, los agarras, tienen hasta 5. O le saben con todos porque te tienes que saber el match de todo el roster. Ahorita vamos a tener que aprender 39 y más los que vengan, los que reconfirmen más adelante. Ese es un desafío implícito que forma parte de la dificultad del KOF. Porque entre esos 39, por hablando de la 15 nada más, no nos vayamos a otros KOF donde hay más de 39, pues te tienes que aprender más. Tienes que aprender más. ¿Y cómo lo vas a hacer? Esforzándote, amando el juego. Y tienes que confirmar los combos de los 3. O sea, y luego los personajes son muy diferentes, a menos que Ryo, Robert y Yuri, pues dices, órale, tengo casi los 3 similares, pero agarras un Billy Kane, y luego agarras un grappler como Goro Diamond o como Clark, y luego te vas ahora sí a un Yori, pues tienes ahí un juego muy diferente, o una Whip, tienes un juego muy diferente. Eso es KOF, la variedad, no el relleno, la variedad. Y bueno, eso es muy importante, porque y todavía confirmar tus tercias, saber poner el orden como lo había dicho. Hablando de la ejecución, me gustaría citar la ejecución que te exige el KOF. Yo en este 15 noté que la ejecución es más estricta. Y es algo que agradezco. Es más estricta la ejecución, el timing, no andar mashando. Son cosas que siento que son para que tú tengas un juego limpio, una ejecución limpia. KOF exige ejecución, no se diga en la 13. Por citar alguna. La cumbia de las recas, Violent Kane, el abominable hombre de las recas,
Son pocos los que las pueden lograr perfectas, una con otra. Ahí está la entrevista, para que llegues a eso, ahí está todo lo que debes hacer y lo que debes sacrificar. No cualquiera. Hay cosas rotas, pero no cualquiera las puede hacer, con excepción del infinito de Ángel. Pero otra de las cosas es, como el de Benimaru, que te agarra en la esquina con el Raikoken ahí a ras de tierra. Hacerlo a esa ras de tierra, debes de aprenderte a hacer ese atajo, dominar el atajo. Si lo sabes hacer, te va a salir. La ejecución es importantísima en todo juego de pelea. Unos la exigen más, otros menos. KOF la exige muchísimo. Otra de las cosas son, que ya para cerrar, muchachos, ya me ando yendo, es que también Street Fighter bien podríamos considerarlo un juego de futsis, donde predomina más el juego de futsis, pero siento que a lo mejor hay algunas cosas que KOF 14 introdujo más cercanas a Street Fighter 5, porque ya también entran los futsis o este castigo de que tira el golpe, lo predices y tú tiras el golpe enseguida de su golpe para que le pegues en el último frame y castigues y truenes barra y entres. Entonces tú creo que sí me da a entender, ¿no? El golpe tiene 3 frames activos, pegas en el del regreso, está cuando empieza, cuando pega el standing y luego ya cuando regresa, pegas cuando regresa y ahí tú sigues. KOF, ahorita 15 también se va a ver mucho de eso, fue muy notorio porque es muy probable que esto se está introduciendo más. Pero de ahí en más, aprender a dominar los brincos cortos, los CDs en el aire, o los CDs y luego hacer como en qué momento saber hacer tus rebotes, tus cancel, administrar tus barras, cuándo haces los EX. Son muchas cosas en las que tienes que estar pensando durante una batalla. El juego es demasiado rápido contra otros y hasta eso que la 15 la siento un poco lenta. El nivel de recuperación en la 15 es como que hasta se ve que se están parando el mono. No se diga ahí cuando Cronen se levanta del brazo, se ve que se toma toda la vida en reconstruir su brazo. Pero de ahí en más, en los KOFs anteriores, son juegos así. La 13 es súper rápida. La 11, banda. La 11 es un juego súper rápido. Y luego estás ahí, te cae el otro encima. Y luego tú llegas y luego haces los combos haciendo los intercambios. Es una riqueza de dificultad de un juego al día de hoy que siento que no se les ha exprimido todo lo que se les debe de exprimir. Pasó el fenómeno de que en los últimos KOFs no todos siguieron llegando a nuestro país, ya fue más la consola, pero ahí seguimos de tercos, ahí seguimos jugando, ahí seguimos emocionados viendo videos, tratando de hacer lo que hacen los jugadores profesionales. Banda, ¿ustedes creen que se fueron al training mode a hacer combos de 100 damage? Ellos se fueron allá buscando la rotez, a buscar combos que te lleven a la vía de stun. Y eso son cosas que solo ellos hicieron. Y fueron capaces, y ya de ir, pues ves el combo, ahorita en esta época donde puedes ver el combo, y pues lo tratas de emular, para pues ya decir, ya lo dominé, ya lo hice, pero no lo inventaste. Ahí tenemos a los combo makers, y los combo makers pues también mis respetos porque son parte de esto. Pro players, jugadores, todos estamos inmersos. Este es el bello mundo el bello mundo del juego de pelea, comunidad. Espero les haya gustado este video, solamente fui muy puntual en muchas cosas. Si algo me hizo falta mencionarlo, decirlo, déjenmelo en los comentarios. Si tú difieres también de mi opinión, déjalo en los comentarios. Dime, para mí KOF es el juego, está hasta con una mano. Déjalo en los comentarios, denme sus razones. No necesariamente tienen que pensar como yo. Y yo encantado de poder escuchar. Esto es lo que yo opino porque tengo experiencia de campo en el KOF, de vida, no experiencia de Wikipedia. No experiencia de Wikipedia. Hay que cuidar mucho cuando das un mensaje teniendo una cantidad muy grande de seguidores porque muchos te la van a creer. Entonces también otra cosa es muy diferente, dar un mensaje y preguntar, ¿creen que viniendo de Street Fighter 5 le pueden entrar al KOF? No, viene de Street Fighter 5, le puedes entrar al KOF sin bronca. KOF es un juego fácil, ¿creen que es muy distinto que lo hagas de esa manera a que decretes con el nivel de influencia que tienes en seguidores tus comentarios como una verdad absoluta? Yo sugeriría tener cuidado, pero igual es polémica, es salty, es el juego de pelea, son temas que van y vienen. Y también hay que divertirnos con todo ello. Son juegos de pelea, comunidad. Todas esas emociones, esas pasiones están inmersas aquí. Es importante, ante todo, tener siempre nuestro propio criterio. Y bueno, esta es mi opinión. Los dejo con esta reflexión. No creo que tenga nada de malo reconocer, aceptar que KOF es un juego difícil. No es el único juego difícil de todos los juegos de pelea. Si quieren, luego hacemos un top de los juegos más difíciles de juegos de pelea. Aunque les digo que ya hice un Hablemos de... Street Fighter en general también me encanta, así como muchos otros juegos de pelea. Soy un apasionado más, tanto como ustedes, muchachos. Esta es mi opinión. Los dejo básicamente con pues, ahora el espacio abierto en la barra de comentarios para leer cada uno de ustedes. Espero les siga gustando esta sección de Hablemos de. Recuerden lo que les dije al principio del video. Si alguien gusta unirse a mi Patreon, a mi Patreon, o si alguien gusta invitarme un cafecito, siempre será bienvenido. Yo seguiré dando aquí mi mejor esfuerzo. Creo que ahí están las opciones, banda. Ahora las tienen ustedes. Si alguien gusta contribuir, yo se los agradeceré y siempre les estaré dando mi mayor esfuerzo. De momento eso es todo, muchachos. Espero les haya gustado esta sección. Déjenla ahí de fondo.
platiquemos, tengamos la charla. Vamos a ver el próximo tema, para el próximo Hablemos de. Ahí los veo en un próximo directo, en un próximo video en general, documentación y demás. De momento esto ha sido todo, que el poder del Chorriu, de un gancho EX, pero de ese infinito que no te deja caer, como el de Terry, de que te da el hombrazo. Bueno, no es un gancho en la 97 y no te deja caer. De uno de esos, me los cuide y acompañe siempre, muchachos. Suscríbanse, compartan, likeen y todo ese número de cosas. Ahí está mi Patreon, ahí está el coffee para quien me quiera disparar un cafecito, es bienvenido. Hasta la próxima, se despide su compadre el John. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.